¿Me escuchan o no me escuchan? Sí se Sí se escucha. escucha, profe. Ok, ¿alguna sugerencia que tengan para empezar este problema? Para iniciar, ver por dónde le entramos. Bueno, dice, debido a que tenemos elementos en serie en una malla, se procede a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Acuérdense que la ley de tensiones de Kirchhoff decía que la suma de los voltajes alrededor de una malla, ya sabemos que una malla es un lazo, un circuito cerrado, nos dice que es igual a cero. Vamos a ver cómo se obtiene esto, cómo se aplica esta ley de tensiones de Kirchhoff, porque lo que queremos encontrar finalmente es la corriente. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a aplicar, vamos a sacar una ecuación. Dice, hay que recordar que la ley de tensiones de Kirchhoff establece lo siguiente. La suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o malla es igual a cero. Bueno, algo importante que debemos nosotros de ver aquí. Como ya nos dieron la corriente, nosotros tenemos que ir siguiendo el sentido de la corriente. Decíamos el otro día que si una corriente, esto se aplica para elementos pasivos. Permítame tantito. Bueno, aquí tengo una resistencia, ¿verdad? Y vamos a suponer que esta resistencia está conectada en serie con otra, ¿ok? Entonces, estas resistencias las puedo conectar así, van a estar en serie, vuelvo a repetir. Ahora, suponiendo que la corriente fluya en este sentido, como lo vamos a ver ahorita, vamos a suponer que tenemos así, el flujo de la corriente va así, ¿verdad? Si el flujo de la corriente va así, entonces la polaridad que va a tener este, la polaridad que va a tener este voltaje o esta caída de tensión va a ser la siguiente. Por el extremo donde entra la corriente va a ser la polaridad positiva, ¿sí me entiende? En este caso, para R1, la corriente que le vamos a llamar I, la corriente I, esta corriente que tengo aquí, ¿verdad? Es la que va a fluir por todos los tres elementos, va a ser la misma porque están en serie. Pero la polaridad del voltaje va a ser así, en esta forma. Siempre va a ser positivo por el extremo que entra, negativo por el extremo que sale. Entonces, esa corriente sigue la misma dirección. Acá esta corriente va a llegar acá, va a entrar por esta terminal y va a salir por la otra. Para este caso de la resistencia R3, pues la corriente por dónde vendría. La corriente, ¿verdad? Va a llegar acá a la esquina, va a dar un giro de 90 grados, se va a dirigir ahora hacia abajo, pero va a entrar por acá. Por tanto, al entrar por aquí va a ser la polaridad positiva. ¿Qué pasaría ahora si este circuito, este mismo circuito, tiene una corriente, pero esa corriente va al revés? Es decir, esta corriente fluye de esta manera. Permítame tantito. Vamos a suponer que esta corriente ahora va así. Empieza por acá. Acá en vez de bajar, pues va a subir, ¿verdad? Y así se va.
¿Qué pasaría con la polaridad de esta resistencia? Pues ahora cambiaría la polaridad. El más siempre va a estar por donde entra la corriente. Más acá, más acá. ¿Ok? Esta corriente va a dar vuelta y va a entrar por acá. Entonces, el más estaría acá y el menos acá. La corriente cuando venga por aquí va a llevar este sentido. Entonces la polaridad de esta resistencia también va a cambiar, más, menos. Esto, ¿verdad?, se aplica para elementos pasivos, como es el caso de resistencias, como es el caso de capacitores o bobinas. Pero en el caso de fuentes, ¿verdad?, como es el caso de una fuente de voltaje, hay que respetar el signo de la fuente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si la corriente va así, así la estoy poniendo porque así me la dieron acá en el problema. Si la corriente va así, cuando llegue a esta fuente, aquí la voy a considerar negativa. Cuando llegue a esta fuente, también negativa porque está entrando por la terminal negativa. Cuando llegue acá, también va a entrar, va a considerarse negativa. Pero cuando llegue a este caso, ¿qué va a pasar? La corriente entra por la terminal positiva y hay que respetar ese signo más. No sé si me entiendan con esto, si quede claro esto que les estoy tratando de explicar o hay dudas al respecto. Todo claro, claro, profe. Ok, entonces, fíjense bien, me voy a ir por acá. Vamos a suponer que la corriente viene por aquí, viene por acá, ¿sale? Fíjense que aquí, si la corriente viene de abajo hacia arriba, ¿por dónde entra? En esta fuente. Entra por la polaridad positiva. Entonces vamos a tomar aquí el valor de más 10 volts. ¿Ok? Luego, cuando llegue aquí, ¿cuál es el voltaje que va a haber en esta resistencia? No lo sabemos, pero nosotros podemos aplicar la ley de Ohm, que dice que es corriente por quién? Por resistencia o resistencia por corriente. Entonces, ahorita lo vamos a dejar expresado nada más como voltaje en la resistencia de un ohm. Pero ya dijimos que como entra aquí por donde va a entrar por el lado derecho es positivo, lo vamos a considerar un voltaje positivo. Ahora, seguimos la trayectoria de la corriente. Al llegar a esta fuente de 2 volts, ¿cómo la vamos a considerar? Negativa porque está entrando por el borde negativo de la batería. Cuando llegamos aquí, otra vez vamos a considerarla positiva, el voltaje de R1. Acá más otro voltaje positivo de la resistencia R1, luego más otro voltaje, otra fuente de 2 volts positiva, pero cuando llega acá no, como va a entrar por la terminal negativa va a ser menos 6 volts más otro voltaje en la resistencia R1. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Fíjense entonces, aquí está esto que les acabé de explicar acá con el vicio, acá está esta parte, es lo mismo. Está indicando que por donde el extremo que entra la corriente en un elemento pasivo va a ser, ¿verdad?, la polaridad positiva. Bueno, como tenemos 4, ¿verdad?, resistencias de un ohm, esto se puede hacer de varias formas. Ya cuando nosotros tenemos práctica, aquí podemos trabajar primeramente con las fuentes y luego con las resistencias. Pero vean, el voltaje que va a haber aquí, ya dijimos que como es la misma corriente y es la misma resistencia, va a ser el mismo voltaje aquí, acá, acá y acá. ¿Sí me entienden? Porque si ustedes multiplican el valor de la misma corriente en todo por la misma resistencia, el voltaje va a ser el mismo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí va a ser sumar estos 4 voltajes que son iguales. Esta y esta. Es decir, va a haber 4 voltajes iguales en las resistencias R1. Pero también vamos a aprovechar a sumar estos voltajes, esta fuente que son la de 10, le restamos 2, le sumamos 2 y le restamos 6. Este menos 2 con este más 2 se hace igual a 0. Este 10 menos 6 es igual a 4 volts. De tal manera, ¿verdad?, que la ecuación esta que teníamos aquí al aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff se ve simplificada y únicamente queda de esta manera. Bueno, ya podemos entonces nosotros obtener la caída de tensión. Dice donde VR1 es la caída de tensión o voltaje en las terminales de la resistencia R1. Ahora hay que escribir la caída de tensión de la resistencia R1 en términos de ¿quién? De la ley de Ohm. Esto de cierta forma lo hubiéramos aplicado desde antes. Ya cuando se tiene práctica se hace de esta forma. Ahorita únicamente porque quería yo aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff.
Pero ya cuando nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo, ya se aplica directamente la ley de tensiones de Kirchhoff y va implícita aquí la ley de Ohm. Entonces, ese voltaje en la resistencia R1, les decía hace rato, va a ser igual al producto R por I. Como I no la conozco, ¿qué es lo que quiero encontrar? Lo voy a dejar indicada. Y el voltaje BR1 va a quedar así, como un ohms por la corriente. Pero de acuerdo a esta ecuación que sacamos aquí, dice que son 4 veces esto, entonces nos quedaría esto así. 4 por 1 ohm por 1. Me daría 4 ohms por I, por I, no por 1. Y ya de aquí podemos nosotros despejar la corriente. Pueden pasar este voltaje del otro lado negativo y nos quedaría esto así, menos 4 volts. Despejando la corriente, ¿verdad? Nos quedaría menos 4 volts entre 4 ohms. Finalmente, esto nos da una corriente de menos 1 ampere. Ahora, ¿qué decíamos? ¿Cómo debemos interpretar cuando resulta que el valor de la corriente sale negativo? ¿Qué decíamos? ¿Cómo debemos interpretar esto? Que está saliendo, ¿no? En sentido contrario. Que va moviéndose, ¿verdad?, en sentido contrario, que es precisamente la nota que tienen ustedes acá. El hecho dice de que la corriente haya salido negativa indica que el fluye, en sentido contrario. No sé si hay alguna pregunta con esto, alguna duda. Bueno, lo que les decía, ya cuando tenemos un poquito de práctica podemos hacerlo así. Dice, otra forma de llevar a cabo la resolución de este circuito es sustituyendo directamente en la ecuación de la ley de tensiones de Kirchhoff los voltajes de cada una de las resistencias a partir del producto de la resistencia por la corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, lo que nosotros aplicamos al final. Fíjense cómo quedaría entonces. Nuevamente empiezo de acá, sería más 10 volts. El voltaje en esta resistencia, ¿cómo quedaría? Resistencia por corriente, ¿cuánto me da? 1 ohms por I. La dejamos indicada porque no la conocemos. Luego llego a la fuente, entra la corriente por el menos, sería menos 2 volts. Luego el voltaje en esta otra resistencia, que sería 1 ohms por I. Luego el voltaje en esta otra resistencia, más 1 ohm por I. Luego más 2 volts de la fuente porque está entrando por el borde positivo. Luego vamos acá, entra por el borde negativo, sería menos 6 volts. Y la última caída para llegar a cerrar el circuito sería la de esta resistencia, sería 1 ohms por I. Y ahora sí, ¿verdad? Lo podemos hacer todavía un poquito más directo. Los voltajes son 10, menos 2, más 2, menos 6, dan 4. Y aquí podemos sumar todos estos que son términos semejantes. Sería 1 ohm por I1. En total son 1, 2, 3, 4 ohms por I. Y ya de aquí, ¿verdad? Pues despejamos directamente la corriente I. Nuevamente sale de menos 1 ampere porque ya dijimos que esta corriente realmente fluye en el sentido contrario de lo que marca ahí el circuito. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con esto. No, profe. Muy bien, bueno, vamos a ver qué otro ejemplo tenemos por ahí. Bueno, fíjense bien ahora cómo le haríamos para esto. Aquí son voltajes indicados, ¿verdad? Es un circuito que tiene 4 mallas básicas, o sea, circuito cerrado. Si yo parto de aquí, de este nodo, hago este recorrido, obtengo un lazo. Acá hago este recorrido, obtengo otro lazo. Otro recorrido, otro lazo. Y otro recorrido acá, otro lazo. Un circuito cerrado. Tiene 4 básicos, pero también podemos agarrar estos dos. Otro acá. Otro acá. Y podemos agarrar también estos dos acá. Así. Siempre y cuando sea un lazo cerrado, no hay problema. En todo se puede aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Acá. Dice, dado el circuito de la figura 278, aplique la ley de tensiones de Kirchhoff para hallar las tensiones de las ramas B1 a B4. O sea, queremos encontrar el voltaje en esta rama, en esta rama, en esta rama y en esta rama. Bueno, acuérdense, vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff que establece que la suma de tensiones alrededor de una malla va a ser igual a 0.
Aquí también, como en el caso del primer problema, donde queríamos encontrar las corrientes aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿se acuerdan que les dije que deberíamos de seleccionar el nodo donde únicamente estuviera como incógnita la corriente que quiero encontrar? Pues aquí va a ser algo semejante, pero aquí en vez de ver el nodo tenemos que ver el lazo, la malla. Acuérdense que una malla es un lazo, una trayectoria cerrada. Bueno, vamos a ver por dónde le entramos. Necesito esto, necesito este y necesito este. Vamos a ver por dónde. Fíjense bien. Dice hay que recordar. Más grande, no maestro. Mande, este el de hasta acá. Que solamente hay una incógnita que es Pu- 2. Exacto, puede ser esa. Muy bien. Este no se podría agarrar para aplicar B3. Este de aquí. No, ¿verdad? Porque tengo a B3 y B4. Acá este no podría yo encontrar B4. Ahí sí, sí. Ese sí, ¿verdad? Acá podría aplicar este lazo. No. No, porque tengo B1 y B3. Acá este lazo tampoco, porque tengo B1 y B2. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Encontrar el lazo donde haya una sola incógnita. Su compañero aquí ya encontró el lazo exterior. Y si nos vamos por todo el lazo exterior, sí puedo calcular B2, porque acá tengo este voltaje conocido, acá también y acá también. Y cierro el lazo. Pero acá también nosotros podríamos encontrar el voltaje B4. Entonces, no necesariamente tenemos que ir en este orden. Forzosamente tenemos que calcular B1, B2, B3 y B4. Vamos a irlos calculando como se vaya pudiendo, como vayamos viendo que están, que se puede en esa malla, que es la única incógnita. Y ya una vez que tengamos B4, pues podríamos encontrar B3, o si calculamos B2, ya podemos calcular B1. ¿Ok? Hay muchas formas de hacer esto, vuelvo a repetir, va a depender de cómo vean ustedes esta situación. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces. Se observa, dice que el circuito contiene 4 mallas básicas, que es lo que les decía hace un rato. Y debemos aplicar primeramente la ley de tensiones de Kirchhoff en aquella malla que no contenga, en aquella malla que contenga una sola incógnita, de tal forma que se pueda despejar de la ecuación resultante. De la figura dice adjunta, o sea, se refiere a esto, se muestra el circuito con cada una de las mallas enumeradas y el sentido en el cual se van a ir sumando los voltajes al aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff alrededor de cada malla. Yo aquí, de manera arbitraria, puse el sentido de esta corriente. Puede ser que se ponga en el sentido de las manecillas del reloj o también se ponga en el sentido contrario de las manecillas del reloj. De cualquier forma es lo mismo, ¿sí? Pero sí, si en una pongo hacia la derecha en el sentido de las manecillas, en las otras también. Y si las pongo en una en sentido contrario, en las otras también. Esa es la condición que debemos de utilizar. Bueno, dice, al aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff debemos considerar lo siguiente. Ya les he dicho esto, ¿verdad? Si la corriente entra por el extremo más del elemento, el voltaje entre sus terminales se considera positivo. Si la corriente entra por el extremo menos, se considera negativo. Nosotros ya vimos que si eso se aplica sobre todo para fuentes de voltajes. Pero si se trata de un elemento pasivo, pues ahí siempre va a entrar por la parte más. Aquí ya, ¿verdad? No sé si sea, esto parece que es una resistencia, ¿verdad? Porque es el símbolo alternativo de una resistencia, pero ya nos están dando la polaridad del voltaje que existe. Entonces hay que respetarlo, ¿sale? Bueno, vamos a ver qué pasa. Dice, después de expuesto lo anterior, ¿por cuál malla conviene, dice, al inicio aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff? 4, profe, más corto. La malla número 4, vamos a ver, dice, para poder comprender lo que aparece subrayado en el párrafo anterior, esto, fíjense bien, aquí se las vuelvo a recalcar, ¿sí? ¿Dónde está? Dice, para poder comprender lo que aparece subrayado en el párrafo anterior, vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1. Fíjense lo que dice aquí, nada más para que ustedes vean. Empiezo por aquí, la corriente, si la corriente fluye así, quiere decir que va a entrar por el lado menos, aquí va a haber menos 3 volts. Cuando llega acá, va a entrar por el lado más.
Cuando llegue aquí va a entrar por el lado menos, entonces aquí agarro y empiezo sumando menos 3 volts. Luego, como entra por el lado más, sumo más B1. Como entra por el lado menos, sumo menos B1. Si yo agarrara inicialmente y aplicara la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1, ¿qué va a pasar? No puedo despejar ni B1 ni B3 porque es una sola ecuación con dos incógnitas y ustedes saben que eso es imposible de resolver. ¿Sí? Aquí dice, se observa que la ecuación resultante de aplicar la ley de tensiones en la malla 1 tiene dos incógnitas y en este momento no es posible determinar B1 porque aún no se conoce el valor de B3. Entonces, ahora no sé si ya quede bien recalcado porque es que vamos a empezar por la malla 4 porque ahí solamente tenemos una incógnita que es el voltaje B4. Entonces dice, no conviene iniciar la resolución del problema aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1. Entonces, ¿por dónde empezamos? Tal parece que la malla por donde conviene iniciar la resolución del problema es la número 4, como se muestra a continuación. Ya lo habíamos detectado hace un momento, también su compañero detectó que podemos utilizar la malla exterior para calcular B2. Cualquier malla que utilicen les tiene que salir el mismo resultado, ¿sí? No se preocupen si ustedes en el examen agarraron una y pudieron hacerlo y sus compañeros agarraron otra, no hay problema, se puede hacer, siempre y cuando consideren, tomen en cuenta las consideraciones de la ley, no hay problema. Bueno, entonces vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. La corriente entra por aquí, sería menos B4, la incógnita. Luego llega acá y tenemos esta resistencia donde hay una caída de voltaje de 2 volts. Como está entrando por el borde positivo sería más 2 volts. Y luego llegamos acá, también entra por el borde positivo, sería más 5 volts. Entonces queda menos 4, menos B4, más 2 volts, más 5 volts. Simplificando, 2 más 5 daría 7 volts. Y pasando esto al lado positivo, ¿verdad? Nos quedaría que B4 es igual a 7 volts. No sé si hay alguna duda, algún problema con esto. No, profe. Ahora, bueno, ya tenemos B4, fíjense bien, ahora ¿qué podríamos hacer? Exacto, ¿verdad? Podemos utilizar la malla número 3 para calcular B3 porque ya tengo B4, entonces ya de aquí en adelante ya vamos a tener más chance de hacer las cosas. Cálculo de la tensión B3. Ahora que ya conocemos el valor de B4, podemos aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 3 para obtener el valor de B3. Nuevamente empiezo por acá abajo, más 4 volts, más B3 y luego más B4. Así quedaría la ecuación, ¿verdad? Entonces quedaría 4 volts más B3 más B4, pero B4 ya lo tengo, son 7 volts, entonces sustituimos el valor B4 por 7 volts. ¿Y qué resulta esto? Nos da 4 más 7, nos da 11, despejando B3 nos queda menos 11 volts. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahora dígame, ¿por dónde le entramos? ¿Qué malla utilizamos ahora? La 1, ¿verdad? Porque ya estamos en posibilidades de encontrar el voltaje B1. De tal manera que vamos a hacer eso. Dice, ahora que ya conocemos el valor de B3, podemos aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1 para obtener B1. Bueno, empiezo por acá abajo, menos 3 volts, más B1 y luego el signo menos B3, ¿ok? Entonces, ahí tenemos la ecuación. Ahora aquí vamos a sustituir el valor de B3. ¿Cuánto dio el valor de B3? Menos 11. Entonces quedaría menos 3 volts más B1, menos por menos, aquí me va a dar más. Aquí hacemos la diferencia, menos 3 más 11 daría más 8, de tal manera que B1 sería igual a ¿quién? A menos 8 volts. Bueno, y ya por último, ¿verdad? Podemos encontrar o aplicar, ¿verdad?, la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 2 para que finalmente podamos obtener el voltaje B2. No sé si tengan alguna pregunta con lo que llevamos hasta ahorita. ¿Dudas? Que ahí, profe, como B1 quedó en menos 8, ahí en la malla 1. Ajá. Igual a menos 8, ¿no? Ajá. Entonces sería ahí. La polaridad sería diferente, contraria a lo que tiene ahí. Aquí sería más y aquí sería menos.
O sea, entonces se cambiarían los signos. Ajá, si es que así lo quieres, pero no hay problema. Ok. Bueno, entonces vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff finalmente en la malla número 2 para obtener B2. Dice, una vez que ya se tiene el valor de B1, podemos aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla B2. Entonces empiezo por aquí, empiezo como menos B1, entra corriente por acá. Luego menos B2 y luego menos 2 volts. Ahí lo tenemos. Vamos a sustituir el valor de B1 que fue de menos 8. Entonces sería menos por menos me daría 8 menos 2 volts me daría 6 volts menos B2. De tal manera que despejando el valor de B2 sería igual a ¿cuánto? A 6 volts. No sé si tengan alguna pregunta con esto. Dudas que tengan. Dudas. No, profe. Bueno, hay otra forma, fíjense bien, de llevar a cabo. Lo que decía su compañero hace un momento, ¿ah? No sé quién es el que ha estado participando porque no vi, ¿verdad? Pero me dijo, no sé quién fue el que pudo observar esta otra forma de calcular B2, ¿verdad? Porque nosotros empezamos aplicando la malla 4, pero ahora me voy a ir por el contorno para obtener B2, porque si yo aplico la ley de tensiones de Kirchhoff alrededor de este contorno, pues vemos que la única incógnita es B2, entonces vamos a hacerlo. Nos vamos por acá empezamos en este nodo, veo que la corriente entra por este terminal más, entonces serían más 4 volts. Luego acá, menos 3 volts, vámonos hasta acá, menos B2 y luego más 5 volts. Y llegamos aquí y ya no hay otro elemento, entonces se cierra. Vamos a ver cuánto nos da B2. Tengo más 4 menos 3 me daría 1 más 6 me daría más 5, perdón, me daría 6, me quedaría menos B2 más 6, de tal manera que B2 es igual a ¿quién? A 6 volts, que es lo mismo que me salió acá. Entonces, lo que les decía hace un momento, no se preocupen por cuál malla van a utilizar, ¿sí? No se preocupen, puede ser cualquiera, siempre y cuando la incógnita que deseen despejar esté ahí ya lista para poder obtenerse. Bueno, cálculo de B3, fíjense. Mande. Ándale, profesor, para sacar Exacto. Sí, pueden utilizar la que ustedes quieran, ¿verdad? Aquí vean que B3 también la podemos sacar con esta malla. Vean cómo va a quedar. Aquí se las estoy marcando, ¿ah? Si agarramos esta malla sería más 4 volts, que es esto, más B3, luego más 5 volts y se cierra. ¿Cuál es el resultado de esto? 4 más 2, 6 más 5, 11. Despejando B3 me da menos 11 volts. Vamos a ver cuánto nos dio a nosotros. B3, ¿dónde está B3? Menos 11 volts. Ahí está, entonces esa es otra forma de solución. Ahora B1, ¿cómo le mande? Una duda, cuando da los resultados, cuando suman los voltajes, por ejemplo hay 4 y 2 y 5, 11, ¿no? Ajá. Es para identificar ya cuánto vale el 3, si sale el resultado positivo, pasa como negativo. Sí, eso es despeje, acuérdate de lo que dice el álgebra. Si hay un término, ¿verdad? Si yo tengo A más B igual a 0, este es el primer miembro de la ecuación, este es el segundo miembro de la ecuación. Para pasar un término al segundo miembro tiene que realizar la operación contraria, es decir, esto sería igual a ¿quién? A B. ¿Cómo está? Está sumando, por tanto pasaría restando. Hay un libro muy utilizado, no sé si llevaron ustedes en la secundaria, en la prepa, el libro de Baldor, ahí viene todo eso, ¿ah? Tantito, profe, me confundí en un resultado de arriba, no sé si vi mal, donde da 6 volts. A ver, ajá. ¿Aquí se le entiende? ¿Cómo se despejó o no? Yo no, pero yo me confundí ahí. Es tan fácil, mira, fíjate, ¿cómo despejamos esto? Este B2 que es negativo, lo voy a pasar al otro lado. Entonces, si lo paso al otro lado, ¿cómo pasaría?
Si aquí está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Pues pasaría sumando, o sea, pasaría positivo. Y una de las reglas del álgebra dice que si yo tengo A igual a B, esto es lo mismo que tener B igual a A, nada más le damos la vuelta a la tortilla, es lo mismo. Entonces por esa razón es que yo pongo acá B2 igual a 6 volts. Yo te recomiendo que agarres el libro de álgebra de Baldor, o hay muchos libros, ahorita está el de Sokowski también, muchos libros, ¿verdad? Que puedes utilizar para esto. ¿Sí? Ok. La incógnita, no el resultado, como sí. Uh-huh. Bueno, B1, ¿cómo lo calculamos? Fíjense bien, B1 también lo hubiéramos podido calcular así. Fíjense bien, ¿eh? ¿Por dónde me fui ahora? Hay muchas formas de hacerlo, siempre y cuando, ¿verdad? Lo que estemos agarrando sea un lazo cerrado. Para calcular B1 agarré esto y regresé acá. Es una trayectoria cerrada, es un lazo, y por tanto también se puede aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Empiezo acá, más 4, menos 3, más B1, más 2 y más 5. Ahí se cierra. Realizando las operaciones indicadas, 4 menos 3, 1, más 2, 3, más 5, 8. ¿Ok? Nos queda B1, que es positivo, más 8 volts. Este pasa al otro lado negativo y ahí nos da. B1 fue precisamente lo que nos dio, menos 8 volts. Y ahí está. Ahí pueden seguir haciendo ustedes todo, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tenemos, ¿verdad?, que agarrar las mallas básicas. Yo lo hice así al inicio para que ustedes vieran cómo se puede hacer, ¿verdad? Pero también hay muchas formas de hacerlo. Bueno, pues aquí la vamos a dejar, jóvenes. Ya, si Dios quiere, nos vemos el lunes. Ya el lunes les comento cómo estuvo lo del examen. Y ya nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Sale, profe, hasta luego. Sí, hasta el lunes. No, fin de semana. Sí, igualmente. Hasta el lunes. Sí, hasta el lunes. Hey. Antes de que cierre, yo quería no acerca sobre el examen, ya eso ya te Uh-huh. Bueno, ya la había comentado ayer. Mire, no sé si me deja presentar pantalla. A ver. Sí, a mí no me agarraba lo que era permítame, no me agarraba lo que era la plataforma. Pero ya consulté, ya fui al TEC, ya me arreglaron mi problema y ahora sí me deja acceder a la plataforma. Uh-huh. Los trabajos se los mandé a correo. Yo me dio chance de la plataforma, ya me dijo que ya no podía subirlos. Y aquí soy del aparece mi nombre. Ok, lo voy a checar, a ver. Pero mira, estas cosas son, como te diré, ¿quién cree que se va a preocupar por sus cosas? O sea, porque estas cosas son de ustedes. O sea, yo no puedo porque yo no controlo la plataforma, ¿me entiendes? Si tú ves que no pudiste, ya vamos en la tercera unidad, subir tus trabajos, pues es desidia. Cuando lleguen a un trabajo, ¿qué va a pasar? Esto no va a ocurrir. Ahí si no cumplen, pues enseguida los van a mandar por un tubo. Entonces esto también es formación, porque ustedes tienen que estar pendientes de todas las cosas que necesitan para cumplir con sus actividades, ¿me entienden? Claro, entiendo. Mire, incluso en lo que fue la unidad 1, le entregué, o sea, y no tenía problema, mire. Lo que fue la unidad 1, o sea, la misma plataforma me agarraba, sino que empezó a fallar en la unidad 2. Cuando yo quería entregarle los trabajos, no me dejaba acceder. Ya me no sé qué me hicieron, pero ya el chiste ya jala. Ok, entonces acuérdame, por favor, acuérdame para ver eso, ¿sale? Gustaría que el y pues no me gustaría reprobar una Sí, falla de una plataforma. ajá, eso ya al final se sabe, ¿no? Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar. Nos vemos el día de mañana.
El lunes, por favor. De acuerdo. Hasta Sí, luego. sí. Sí, hasta luego.